La palabra del Señor dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Plantados en la casa de Jehová, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Te repito, plantados en la casa de Jehová, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Padre, te doy gracias por tu palabra preciosa. Te pido en esta hora, Señor, que tengamos nuestros corazones dispuestos y disponibles, que preparemos nuestro terreno para recibir tu palabra, tu semilla, Señor, y que dé el fruto que tú esperas, Señor, en cada uno de nosotros. Que no solamente seamos oidores, sino hacedores de la misma, Padre. Me pongo en tus manos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Se pueden sentar, aleluya. Antes de seguir, se me olvidó. Tenemos 2 visitas con nosotros en esta hermosa mañana. Seguimos creciendo para la gloria del Señor. Tenemos con nosotros a Samuel Rivera. Bienvenido a la casa del Señor. Tenemos a Roselia Morales, bienvenida a la casa del Señor y que reciban lo que vienen a buscar de parte de Dios. Amén. Salgan más que bendecidos de este lugar. Amada iglesia, hemos leído el Salmo 92, versículo 13, y este salmo está poderoso, pero este versículo el Señor lo puso en mi corazón y te voy a decir por qué. El tema para hoy es: lo que el mundo destruye, la casa del Padre lo restaura. Vuelvo y te repito, lo que el mundo destruye, la casa del Padre lo restaura. Aquí el salmista estaba hablando algo sumamente importante. ¿Sabes por qué? Porque hay veces que nosotros pensamos que lejos de Dios estamos mejor, pero lejos de Dios nada podéis hacer, dice la palabra. Lejos de Dios nada podremos hacer. Lejos de su casa estaremos vacíos. Estaremos cargando las mismas cosas que siempre tenemos en nuestra vida. Las mismas angustias, los mismos temores. No hay mejor lugar que la casa de Dios. Y aquí el salmista decía: plantados en la casa de Jehová, florecerás. Solamente estando plantado en la casa de Jehová vas a poder florecer. Vas a poder dar los frutos que Dios está esperando de ti. Tenemos que estar cerca de Él, en su casa. Aleluya. Así que no puedes florecer si no estás plantado. Si no estás sembrado en la casa de Dios. Tú tienes que comenzar a echar raíces en la casa de Dios. Tú tienes que comenzar a comenzar a echar esas raíces y plantarte en la casa de Dios. Y dice que en sus atrios comenzarás a florecer. Aleluya. Así que donde mejor tú puedes estar es en la casa del Padre. ¿Sabes para qué? Para poder ser sanado, para poder ser limpiado y para poder ser restaurado. Y yo te traigo 2 ejemplos claros, dos porciones de la palabra donde enfatiza la importancia de llegar a la casa del Padre. La importancia de estar plantado en la casa del Padre. Y en Jeremías 18:1, que esta historia la conocemos mucho y como siempre digo, es una de las que a mí más me fascina porque es una que a mí me identifica mucho en todos mis procesos. Para yo poder salir de mis procesos, yo tengo que ir a la casa del alfarero. Yo tengo que volver al torno del alfarero para volver a ser moldeada, para volver a ser restaurada, para ser sanada, para ser limpiada si hay algo que hay que sacar. Aleluya. Y Jeremías 18:1 dice, el profeta dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. En casa del alfarero es donde tú vas a comenzar a oír la palabra de Dios. En casa del alfarero es donde tú vas a comenzar a ser sanado. En casa del alfarero es donde tú vas a comenzar a ser limpio, restaurado. Por eso fue que titulé esta prédica del día de hoy: lo que el mundo destruye, solamente en la casa del Padre puede ser restaurado. Solamente podrás salir de donde te encuentras cuando llegues a la casa del Padre. Aleluya. Otra porción importante que yo creo que todo el mundo la conoce, es la historia del hijo pródigo. Esta historia es poderosa, tiene muchos detalles para sacar, pero te traje una porción porque esta historia habla de una restauración, de alguien que estaba alejado de la casa del Padre y sucedieron muchas cosas en el mundo. Lo único que encontró fuera de la casa del Padre fue destrucción,
fue que todo lo que él tenía lo perdió, se acabó la estabilidad que tenía en la casa del padre. Todos los beneficios que él tenía en casa del padre los perdió por la desobediencia, por alejarse y dejar a su padre. Usted entiende la importancia de buscar a Dios cada día, de estar plantado en la casa de Dios, acercarse al Padre para que usted encuentre esa sanidad de su vida, para que usted encuentre la restauración que solamente en los brazos del Padre usted puede encontrar. Aleluya. Y la palabra dice en el capítulo 15, versículo 20 al 22, que dice la palabra, y levantándose. Esta palabra es clave, igual que Jeremías. El Señor le dijo, levántate y ve a casa del alfarero. Hay algo que tú tienes que hacer, hay una acción que tenemos que hacer. Dios está disponible para nosotros, pero a nosotros nos toca levantarnos y llegar hacia Él, llegar a la casa del Padre, llegar a casa del alfarero para poder ser sano, limpio y restaurado. Aleluya. Y dice la palabra que este joven dice, y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, me pongo a cantar y después, hermano, esto está fuerte. Dice, y aún cuando estaba lejos lo vio el padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo al padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacar el mejor vestido, vestirle, poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿Sabes por qué te traje también esta historia? Porque hay veces que nos sentimos que no somos dignos de llegar a la casa del Padre. Él dice, yo me siento, ¿verdad? Mal, me siento que no soy digno de llegar a la casa del Padre, que Él no merecía esa misericordia del Padre. Pero el Padre envió a su único Hijo para salvarte a ti y a mí y poder entregarte sanidad, limpieza y restauración. Dios no rechaza a nadie. Dios lo único que quiere es que nos acerquemos a Él, que estemos cerquita de Él. Él le dijo, sé que he pecado, pero Él sabía que su restauración solamente se iba a encontrar cerca de su Padre. Lo que Él necesitaba solamente estaba en casa del Padre. Aleluya. Así que estos dos pasajes, el de Jeremías con el alfarero y este ejemplo del hijo pródigo, solamente nos indican que él trabaja pacientemente con sus hijos, moldeando su vida para que se acerquen al propósito de Dios. Él lo único que quiere es trabajar con cada uno de nosotros, pero tenemos que estar cerca de Él. Lejos de Él no podemos hacer nada. Mucha gente está con mucha carga en su corazón, con muchas cosas en su vida. Y si supieran que estar cerca de Dios es lo mejor que puede pasar en su vida. Estar en la casa del Padre, cerquita de Él. ¿Sabes qué? Y el Padre te restaura. Dice que le puso vestiduras nuevas, calzado a sus pies y un anillo. ¿Tú sabes lo que significa el anillo? Un nuevo pacto. Volvió a hacer un pacto con su hijo. Tú volviste a mi casa, volviste y te acercaste. Hoy yo vuelvo a hacer un pacto contigo. Hoy tú estás conmigo, te abrazo, te restauro, te sano y te limpio. Porque todo esto tiene que ver con lo que Dios hace en nosotros. Dios no ve tus fallas, Dios no ve tu error, Dios no ve lo que tú has hecho. Él lo que quiere es que tú te acerques, te plantes y Él va a comenzar a trabajar contigo, aleluya. Él va a comenzar a trabajar con tu corazón, con tu vida y con tu entorno, aleluya. ¿Sabes por qué? Porque al Él decir vayan a la casa del alfarero, Él está mostrando la fragilidad que nosotros tenemos. La necesidad que tenemos de Dios. Cuando Él te dice, ve a casa, levántate y ve a casa del alfarero, significa que hay fragilidad en nuestra vida, que Él necesita trabajar, que solamente Él la puede moldear. Nosotros en nuestra fuerza no vamos a poder quitar nada si no estamos cerca de Él, si no nos dejamos trabajar por Dios, si no dejamos que Él quite de nosotros lo que tiene que quitar, que transforme en nuestra vida lo que tiene que transformar, aleluya. Yo no sé si tú puedes creer el poder de Dios que Él tiene para transformar tu vida. Hoy nosotros tenemos que entender que solamente cerca de Él todo se transforma y todo se cambia, aleluya. Así que
Lo lindo de esto es ver que Dios no lo restauró a la distancia. Dice que lo vio a lo lejos. Corrió, pero lo trajo a su casa. Le dijo a su siervo, póngale las vestiduras nuevas, vístalo, cámbienlo, restáurenlo. Él lo hizo en su casa. Esa es la importancia de acercarnos a Dios cada día. Esto no solamente puede ser de un domingo. Nosotros tenemos que acercarnos a la casa del Padre todo el tiempo. Una relación continua con Dios. No solamente de un día a la semana. Esto es un trabajo continuo con Dios. Llegar hasta sus atrios. Llegar ante su presencia. Señor, aquí estoy. Restáurame, me acerco, te busco. Reconozco que te necesito. Aleluya. ¿Sabes por qué? Porque donde mejor tú puedes encontrar lo que necesitas es junto a Él. Porque la palabra dice en Mateo 9, del 12 al 13, dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Sabe lo que está diciendo el Señor ahí? El Señor estaba diciendo a aquellos fariseos, yo he venido por aquellos que necesitan sanidad. Porque el justo ya tiene su salvación, ya está con Dios. No es que Dios no siga trabajando con ellos, pero Dios dice, yo he venido por aquellos que me necesitan, por aquellos que están enfermos espiritualmente. Necesito que se acerquen a mí para yo sanarlos, para yo restaurarlos y transformarnos. Aleluya. Es lo lindo de ver cómo el Señor habla y dice que Él viene por aquellos que necesitan. Pero lo lindo de esto es que dice que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Cuando usted necesita sanidad física, ¿a dónde usted se va? ¿Usted espera en su casa? ¿Usted se queda esperando a ver si se recupera? ¿O va al médico para buscar solución de lo que usted tiene? Pues ¿dónde usted tiene que buscar esa cercanía, esa medicina para su alma? En la casa del Padre. La medicina de tu alma, el cambio, la sanidad y la limpieza de tu alma tiene que ser en casa del Padre. No hay mejor lugar para tu vida que la casa de Dios. Aleluya. Yo tengo que acercarme a Él. Por eso Él dice, yo no vengo por los que están sanos. Pero el médico, tú tienes que ir al médico para buscar la solución de tu enfermedad. El médico es el que te va a decir, tienes que sanar esto. Tienes que buscar esto para que tu salud esté mejor. Pues así mismo hace Dios. Dios trae un diagnóstico sobre tu vida y te dice, mira, tú tienes que arreglar esto. Yo tengo que trabajar esta sanidad por esta área. Tu corazón tiene que ser sanado. Tu alma tiene que ser limpiada. Dios sabe dónde tiene que trabajar con aquellos que están enfermos. Aleluya. Pero si nosotros no nos acercamos a Él, ¿cómo seremos sanados y restaurados? Aleluya. Lejos de Él nada, vuelvo y te lo repito, podemos hacer. Así que Jesús sabe que hay muchos enfermos espirituales. Y una de esas enfermedades es el pecado que se aferra al alma. Pero tenemos una necesidad de ser limpiados y sanados. Y tú sabes que hay un tratamiento que solamente puede dar Dios, como todo médico. El único tratamiento para tu sanidad, para la limpieza de tu alma y tu restauración y para que tú estés bien, solamente la encuentras en Dios. Él es el único que puede perdonar tus pecados. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aleluya. Él es el único que tiene el remedio, el tratamiento para que tú salgas de esa situación. Él sana tus heridas. Isaías 53 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Tú sabes lo que dice Isaías ahí? Lo que cargó Jesús en la cruz del Calvario por nosotros, para que estuviéramos sanos, para que nuestra paz llegara a nosotros. Él pagó un alto precio para que hoy tú y yo
seamos sanos espiritualmente, para que seamos limpios espiritualmente y para que seamos restaurados en todas nuestras áreas. Él murió por ti y por mí. Y ahí dice que fue molido por nuestros pecados y el castigo de tu paz, de tu sanidad, porque por sus llagas fuimos nosotros curados. Pues sobre Él hay una promesa de parte de Dios. Solamente te tienes que acercar a Él para recibir lo que Él tiene separado para ti. Aleluya. ¿Y sabes cuál es el tratamiento que también Él hace? Que limpia y renueva tu corazón. Ezequiel 36:26 dice que Él te dará un corazón nuevo. Un corazón nuevo te dará Dios. Ese corazón que está endurecido, que no quiere saber de Dios, que te está alejando de Dios. Hoy Dios quiere sanarlo, renovarlo, restaurarlo y limpiarlo. Él dice, yo te voy a poner un corazón nuevo, uno que sea de carne, que tú puedas sentir mi amor, que tú puedas recibir lo que yo tengo para ti, para quitar ese corazón endurecido. Aleluya. Dios tiene el tratamiento, la solución y la medicina para que tú estés bien. Aleluya. Pero debes de confiar en el Señor, debes acercarte a Él. Así que antes de tú llegar a casa del alfarero, tú tienes que reconocer que tú necesitas a Dios. Tú necesitas reconocer que tú necesitas sanidad en tu alma. Tú necesitas reconocer que muchas veces hay cosas que nos alejan de Dios. Hay muchas cosas que a veces tienen que ser organizadas, que tienen que ser trabajadas dentro de nosotros. ¿Sabes por qué? Porque el mundo ha querido ganar ventaja destruyendo a la gente. ¿Y sabes qué? La gente lo primero que hace es alejarse de Dios, alejarse del lugar correcto. Y tenemos que entender que tenemos que estar cerca. Los tiempos no son fáciles. Los tiempos cada vez se ponen más difíciles, más fuertes, más complicados. Dice la palabra que los últimos tiempos serán tan y tan difíciles que el amor de muchos se enfriará. Eso es lo que hace el enemigo. Te aleja de Dios. Eso es lo que quiere hacer. Que tu situación, la sanidad que tú necesitas, tú la pongas primero, o sea, tu enfermedad la pongas primero a lo que Dios puede hacer. El enemigo quiere separarte de Dios. Y te pone mucha duda en tu mente. Te dice, tú no vas a salir de ahí. La situación en la que tú estás, tú no vas a poder salir de ahí. Pero ¿sabes qué? Hoy es el día del Señor para tu vida. Para que tú comiences a abrirle el corazón al Señor. Si hay algo que tú tienes que trabajar y decirle, Padre, sáname, límpiame, restáurame. Yo quiero servirte, Señor, con toda mi fuerza, con toda mi pasión. Yo quiero entregarme a ti, Señor, para que tú sigas trabajando en mí y me puedas usar para tu obra. Aleluya. ¿Sabes por qué? Porque para poder que el Señor te use, tenemos que ser limpios. No es que tú no puedas trabajar para el Señor, es que tú no vas a poder darle la excelencia a Dios si tú no estás sano. Tú no le puedes dar lo mejor a Dios si tú no estás bien. Vas a estar estancado, vas a estar aguantado. Tú necesitas tener todo en orden para poder darle la excelencia a Dios. Y a veces estamos arrastrando los pies en lo mismo. Ya está cómoda ahí. En lo mismo. Y tenemos que nosotros comenzar a entender que para darle excelencia a Dios tenemos que sanar. Tenemos que sacar todo lo que nos estorba de frente para que Él comience a usarnos. Aleluya. Y hay una manera clara para poder nosotros recibir todo lo que Dios tiene en su casa. Hoy no voy a ser muy extensa. Tengo 4 puntitos aquí. Porque si hay algo que muchas veces necesitamos es la limpieza de Dios. Y esa limpieza nosotros la recibimos por su sangre preciosa. Por su sangre preciosa derramada en el madero. Esa sangre no solamente fue ese día que Él la derramó porque entregó su vida, no. Esa sangre sigue siendo vigente. Esa sangre sigue dando vida. Esa sangre sigue sanando. Esa sangre sigue limpiando y restaurando vida todos los días. Esa sangre que Él derramó
fue por cada uno de nosotros, iglesia, aleluya. Mira lo que dice primera de Juan 1:7, que si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Lo primero que tú tienes que entender, que para ser limpio, sanado y restaurado, lo primero que tiene que tocar tu vida es la sangre de Cristo. Ella es la que te va a limpiar y te va a restaurar. Ella es la que te va a sanar de todo lo que tú tienes que ser sanado. Pero ¿cuánto estamos confiando en esa sangre? ¿Sabes qué? Que lo más oscuro Él lo puede hacer blanco, dice la palabra, como la nieve. Él lo limpia con su sangre a tal manera que tú quedas purificado con su sangre. Quedas nuevo en el Señor. ¿Cuántos pueden creer en esa sangre preciosa? Aleluya. Que te limpia y te restaura. Aleluya. El apóstol Juan enseña que el perdón y la pureza espiritual no se logran por nuestra fuerza. Se logra a través de la sangre de Cristo. No importa lo que tú puedas hacer, no vas a ser limpio si tú no aceptas la sangre de Cristo. Ella es la única que te puede sanar, te puede salvar y te puede limpiar. Aleluya. Tú sabes lo que significa limpio. Significa que esa sangre no solamente te limpia inicialmente, sino que constantemente, como te dije, esa sangre sigue vigente y te va a seguir limpiando, porque vamos a una perfección hasta que Cristo venga, dice la palabra. Coraima fue dirigida por el Espíritu Santo al principio y ella trajo el Salmo 103 que tú trajiste, ¿verdad? Y dice la palabra que nos sacó del hoyo cenagoso. ¿Cuántos al Señor no nos sacó de ese hoyo y nos trajo a la luz admirable de Cristo? Pero ese trabajo, luego que Él nos saca inicialmente y nos limpia con su sangre inicialmente, Él sigue trabajando en nosotros, porque nosotros tenemos que vivir en una santidad continua, en una vida en santidad y temor a Dios. Y esa sangre siempre va a estar ahí pendiente a ti para limpiarte, para sacar lo que tiene que sacar de ti. Aleluya. Primero te limpia inicialmente y va a seguir trabajando en tu vida hasta que Cristo venga. Pero tú tienes que estar cerca de Él. Aleluya. Así que esto significa que el poder purificador de la sangre no solamente fue un evento único, sino una fuente diaria y viva para todo aquel que cree en Él. Aleluya. Es una experiencia diaria, es una fuente diaria sobre tu vida. Esa sangre que limpia, esa sangre que sana y esa sangre que liberta y restaura. Aleluya. Así que Cristo no solamente limpia del pecado, sino también limpia tu conciencia. Porque ¿sabes qué? El enemigo juega con tu conciencia, el enemigo juega con la culpa, el enemigo juega con la vergüenza, el enemigo juega con todo lo que tú has fallado para que tú no te acerques a Dios y no aceptes esa sangre que limpia y restaura. El enemigo es experto jugando con tu mente y con tu conciencia. ¿Qué pasó con Pedro? Dios tuvo que trabajar con Pedro. Pedro negó a Jesús 3 veces. Pedro caminó con Jesús, pero ¿sabes qué? Que esa sangre que ya Él había derramado lo redimió nuevamente a Pedro. Hizo que volviera de nuevo y se acercara al Señor, volvió a limpiarlo, restaurarlo. Y Pedro fue uno que el Señor usó para levantar la iglesia primitiva en aquel momento. Aleluya. Así que cuando Pedro falló, Dios utilizó la sangre que había derramado para volver a restaurarlo y limpiarlo. Por eso te digo que su sangre sigue vigente. No importa que fallemos. Esto no te estoy dando un permiso para que peques, porque no tenemos permiso para pecar. Pero si en algún momento caemos, tenemos una sangre que nos limpia y nos restaura y vuelve y nos posiciona en el camino del Señor. Aleluya. Ese es el poder de su sangre. Ese es el poder redentor de su sangre. Aleluya. Así que Pedro reconoció que a pesar de que había sido un instrumento del enemigo en un momento dado, la sangre de Cristo no solamente borró su pecado, sino que lo volvió a restaurar a su propósito. Aleluya. Eso es lo que hace Dios. Dios te restaura de nuevo a su propósito. Así que cada vez que nosotros venimos con humildad, la sangre de Cristo seguirá obrando en tu vida.
Cada vez que reconozcamos que cerca de Dios es la mejor solución, tú serás restaurado. Tú vas a poder ver la mano de Dios. Vas a poder ver esa gracia que se nos fue entregada a través de su sangre. Esa gracia que te redime. Tenemos siempre una oportunidad. ¿Sabes por qué? Porque la puerta sigue abierta. Dios te está llamando. Amigo que me escuchas a la distancia, tú que me estás escuchando, hoy Dios te dice, la puerta sigue abierta y hay una sangre que te limpia, te perdona, te restaura y te sana. Aleluya. ¿Sabes que también cómo llega esa limpieza a tu vida? Cuando tú confiesas lo que está mal en tu vida. Muchas veces guardamos dentro de nosotros las cosas que suceden, pero Dios quiere que las confieses, que vayas delante de su presencia, que hagas ese acto. Y Dios no quiere que tú pases vergüenza. Dios no quiere humillarte. Lo que pasa es que su palabra dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él te está diciendo, tú tienes que confesarlo, tú tienes que decirlo, tú tienes que liberarte de eso, porque eso te está atando, te está retrasando, te está deteniendo, no está dejando que Dios haga la obra en tu vida. Tú tienes que soltar, confesar, Señor, he pecado, como hizo el hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti, dice la palabra. Él reconoció, él confesó, inmediatamente que confesó, fue limpio, sanado y restaurado. Eso sucedió con el hijo pródigo. Eso es lo que puede suceder en tu vida hoy. Si tú entiendes el poder de su sangre, si tú entiendes el poder que hay en la confesión de nuestros pecados, de nuestra falla, de lo que hay mal en nosotros, Dios no te va a olvidar. Dios dice, ven, acércate, yo te limpio y te sano. Aleluya. Así que la confesión es un acto de sacar a la luz lo que está oculto. De sacar a la luz lo que está oculto. Posiblemente el que está a tu lado no conoce lo que tú estés pasando. Pero Dios sabe lo que está oculto. Lo que hay que sacar. Lo que hay que confesar. Lo que hay que sanar. Lo que hay que limpiar y restaurar. Dios todo lo sabe. Él es omnipotente, omnipresente, Él todo lo conoce, Él está en todo lugar, Él todo lo sabe. Para Dios no hay nada oculto. Pues qué lindo es ir delante de Él, llegar a la casa del Padre, plantarte en tu casa y comenzar a florecer confesando lo que está mal para que Dios empiece a trabajar y comiences a crecer en el Señor y puedas dar los frutos que Él espera. Aleluya. Por eso te dije, plántate en la casa del Señor para que puedas florecer. Confiesa lo que está mal. Dile, Señor, yo te necesito. Yo necesito entender. Y tú sabes lo que significa confesar. Significa decir lo mismo que Dios dice. ¿Qué significa esto? Es reconocer el pecado tal como Él lo ve. Que si sabes que esto está mal, no lo justifique. No diga, ay, es que esto no es nada, como predicaba hace poco. A veces queremos justificar lo que hacemos, pero Dios quiere que ya tú entiendas que eso es mal. El pecado es pecado. Lo que no es de Dios, no es de Dios. Lo que está alejándote de Dios, no es de Dios. Y tú tienes que comenzar a decir, es que yo entiendo que esto lo tengo que arreglar. Yo tengo que ir a casa del alfarero. Yo tengo que ir a casa de mi padre y entregarle y confesarle lo que está sucediendo. Yo necesito ser libre. Yo necesito sanar mi alma. Yo necesito ir delante de Él para ser restaurado. No le pongas excusas a Dios, no te pongas a justificarte en tu pecado, sino confiesa delante de Él para que puedas recibir la salvación del Señor. Aleluya. Dios no limpia lo que está escondido, Él limpia lo que exponemos ante la luz. Por eso Él dice, confiesa, saca. ¿Y sabes qué? A veces podemos decir, estamos en la iglesia, pero hay veces que aún estando en la iglesia, nosotros tenemos que sacar muchas veces cosas de nosotros, como te digo. No sé, amarguras, como hemos hablado muchas veces, cosas que llevemos arrastrando por años. Son cosas que debemos a veces confesar y hablárselas al Señor y decirle, Padre, te las entrego. No puedo más, mi corazón no puede más. Yo necesito que tú pongas ese corazón nuevo dentro de mí, que tú me cambies, me transformes.
Aleluya. Yo necesito ya ese cambio en mi vida. Necesito ser sanado en mi interior. Aleluya. En Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa se aparta y alcanzará misericordia. ¿Usted entiende lo lindo que es ir ante la presencia de Dios? Estar en su casa y entregarle todo a Dios. Dios es tan lindo, iglesia. Es tan hermoso. Usted lo puede imaginar con sus brazos abiertos esperándonos a cada uno de nosotros para abrazarnos. Dice que Él se le tiró al cuello al hijo pródigo. Ese hijo pródigo podemos ser cualquiera de nosotros. Dice que se tiró, lo besó y lo abrazó en su cuello. ¿Usted entiende el amor de Dios para nosotros? Él no mira lo que tú haces. Ese hijo lo despreció. Ese hijo lo deshonró. Muchas veces con nuestros actos deshonramos al Padre. Desobedecemos a Dios. Le faltamos el respeto. Muchas veces. Pero qué lindo es el Señor cuando dice: yo te recibo, yo te amo, di mi hijo por ti, mi sangre la derramó, ven, acércate, yo te limpio, yo te restauro. Eso es lo lindo del Señor. Pero que cuando Él te arregle, te sane, te limpie, no vuelvas nunca más a donde Él te sacó. No vuelvas nunca más a ese hoyo cenagoso, sino recuerda siempre lo que Él hizo para limpiarte, sanarte y restaurarte. Tenemos que ser agradecidos, no ser como aquellos leprosos. La historia dice que habían 10 leprosos, pero solamente uno regresó a agradecerle al Padre. Porque eso es otra cosa que a veces no entendemos. Dios hace y obra y no podemos decirle: Señor, gracias por lo que hiciste. Gracias por tu restauración. Gracias por tu sanidad. Gracias porque me limpiaste. Gracias porque me sacaste de donde me encontraba. Porque me liberaste. Aleluya. ¿Sabes que David fue uno que confesó su pecado? David dice la palabra que cometió adulterio. David cometió pecado. Pero dice que hasta que no fue delante de la presencia del Señor, no encontró descanso y no encontró limpieza ni sanidad. La palabra dice en el Salmo 51 que le dijo al Señor: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David sabía, y David era conforme al corazón de Dios. Por eso te digo que tenemos que tener mucho cuidado. Por eso la palabra dice: aquel que cree estar firme, mire que no caiga. Porque como hablábamos la semana pasada, el enemigo no está perdiendo tiempo para zarandearte, maquinando para que tú caigas. Siempre tenemos que estar pendientes. Dice: no ignoremos las maquinaciones del enemigo. Tenemos que estar pendientes. Pues David había descuidado su relación con Dios. Cuando tenía que estar en la guerra, estaba ¿qué? Descansando en su casa. No está mal estar descansando. Lo que pasa es que muchas veces nos descuidamos de nuestra relación con Dios. Muchas veces estamos muy cómodos y cualquier cosita te puede hacer caer. Lo importante de David era que era conforme al corazón de Dios, porque reconocía y confesaba lo que hacía mal. Él sabía que su limpieza solamente era ante la presencia de Dios. Él iba delante de Dios y dice: límpiame. El único que te puede limpiar es el Señor. El único que te puede restaurar es el Señor. El único que puede quitar todo pecado y que tú quedes como la nieve, como dice ahí el salmista, es cerca de su presencia. David tuvo que reconocer que si no confesaba lo mal que había hecho, no iba a recibir la limpieza, no iba a recibir la sanidad y la restauración que necesitaba él y su casa. Porque su pecado lamentablemente afectó toda su casa. El mirar, el cosechar y el ejecutar en ese
pecado trajo mucha maldición a la casa de David. Y tuvo él que ir ante la presencia de Dios para que Dios limpiara nuevamente y restaurara nuevamente su relación. Y dice que le pusiera un corazón limpio y renovara su espíritu. Y dice más ese capítulo, dice, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Aleluya. Tu Santo Espíritu no lo apartes de mí. David sabía que en esa confesión él se estaba acercando, pero sabía que había algo que había que confesar, porque si no su espíritu, el Espíritu Santo de Dios, se iba a apartar de él si no confesaba, si no iba delante de él y reconocía dónde había fallado. Por eso que la limpieza del Señor tiene que ser que nosotros, primero su sangre preciosa, que es lo que Él nos entregó para limpiarnos, pero debe haber confesión en lo que hacemos mal. Reconocer aquello que hay que arreglar delante de Dios, aleluya. Y muchas veces hay cosas que tenemos que nosotros soltar, así que Dios no busca una perfección, sino una sinceridad de corazón. Eso es lo que hacía David, se sinceraba, iba delante de la presencia, y eso es lo que Dios quiere, que la confesión nos permita experimentar esa libertad que tú necesitas, esa paz que tú necesitas, esa sanidad que tú necesitas en tu interior, aleluya. Santo es el Señor. La tercera cosa importante dentro de la limpieza que Dios hace en nuestra vida es a través del Espíritu Santo. Esa es la bendición que hoy nosotros tenemos. ¿Sabes por qué? Porque David fue ante su presencia, clamar al Señor, pero hoy el Espíritu Santo está con nosotros. Él es el que se encarga dentro de nosotros de hacer el trabajo de Dios en nosotros para limpiarnos. Tenemos que permitir que Él trabaje con nosotros. Mira lo que dice Tito 3:5. Dice, y nos salvó, pero no lo hizo porque nosotros hubiéramos hecho algo bueno. Nosotros no hicimos nada bueno. Escuche bien esto, sino porque nos ama y quiso ayudarnos. Eso es lo que hace Dios a través de su gracia. Por medio del poder del Espíritu Santo nos salvó, nos purificó de todos nuestros pecados y nos dio una nueva vida. Fue como si hubiéramos nacido de nuevo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Ese corazón nuevo que tú necesitas, ese espíritu dentro de ti va a traerlo, te va a renovar, te va a restaurar, va a comenzar la sanidad en tu interior, la limpieza de tu vida. Pero tú tienes que aceptar al Señor, creer en el poder de su sangre, confesar tu pecado para que el Espíritu Santo comience a hacer el trabajo dentro de ti. Dice, no es algo que tengamos que hacer por nuestra fuerza. No es algo que sea a través del hombre. Es algo a través del Espíritu Santo de Dios. Es el que hace el trabajo. Por eso, cuando tú veas una vida y tú sabes que hay que trabajar en ella, ora por ella. Pídele al Señor que el Espíritu Santo comience a hacer la obra en su vida. Porque nosotros solamente somos mensajeros de Dios para llevar su palabra, para orar por la vida. Pero el que hace el trabajo es el Espíritu Santo. Aleluya. Él es el que transforma. Él es el que sana y liberta. Aleluya. Y hay algo importante. No somos quien para mirar al ser humano y juzgarlo. ¿Quién merece salvación y quién no? Porque eso es un hilo muy fino, iglesia. Tenemos que tener mucho cuidado. Todos somos llamados al arrepentimiento. Todos somos llamados a acercarnos a Dios. Todos tenemos la oportunidad de ser limpiados, restaurados, salvados, porque la salvación es para todos. Pero tengamos mucho cuidado cuando Dios está haciendo la obra en alguien y no la vea inmediatamente. Dios lo está haciendo. Confíe que Dios lo está haciendo. No se ponga a juzgar, no se ponga a decir lo que no tiene que decir. Aquí el único que trabaja con la persona es el Espíritu Santo. Yo como pastora te puedo decir, sí, tienes que mejorar esto, tienes que hacer. Pero te toca a ti trabajar y el Espíritu Santo es el que va a seguir haciendo la obra en ti. Yo no te puedo juzgar, yo no te puedo decir, te toca a ti confesar,
Dejar que el Espíritu Santo trabaje, pero no seamos muy a la ligera juzgando a la gente. ¿Sabe por qué? En un momento dado, dice la palabra, que Pedro estaba en una azotea esperando que le hicieran de comer, dice la palabra, y mientras estaba en esa azotea, dice que vio una visión que bajaba como un manto, y dentro de ese manto habían un montón de animales que ellos no comían, que el pueblo de Israel no comía. Para ellos era inmundo, era algo prohibido para ellos. El Señor le baja en esa visión, el Señor le dice, come de esos animales. Y él le dijo, no, Señor, eso es algo inmundo, eso es algo que nosotros no podemos comer. ¿Tú sabes lo que el Señor le contestó? No llames inmundo lo que yo he limpiado. No llames inmundo lo que yo tengo limpio. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. No llamemos inmundo, no llamemos pecador a la gente. Dejemos que Dios haga el trabajo. Cada quien sabe lo que tiene que confesar delante de la presencia de Dios. Cada uno le toca darle cuenta a Dios sobre su vida. Pero no seamos muy a la ligera decir, no, es que esa persona no tiene a Dios. Esa persona, no. Vamos a trabajar, vamos a orar. Hay mucha vida que necesita a Dios. Demostrémosles el amor de Dios. Hablemosles de Dios, de lo que Dios puede hacer con su sangre preciosa, como estamos haciendo hoy. Llevémoslos a confesar. Digámosle a Él el poder que Dios tiene para restaurarlo, para limpiarlo, y lo que el Espíritu Santo puede hacer en ellos. Mejor demostremos amor. Dios va a hacer el trabajo según la disposición de la persona, pero siempre tratemos de ver lo que Dios puede hacer en ellos. Dejemos de ver el pecado que está haciendo. Cuando la mujer aquella, la pecadora, porque no identifica qué pecado era lo que estaba haciendo, en Lucas, dice que solamente aquella mujer pecadora llegó a aquella casa de Simón y inmediatamente se tiró a los pies de Cristo y rompió el frasco de alabastro y se entregó totalmente en adoración a los pies de Dios. Dios la juzgó, Dios la llamó por lo que ella estaba haciendo. No, solamente le dijo, vete y no peques más. Tus pecados han sido perdonados. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo fue la que lo impulsó. El Espíritu de Dios le impulsó a llegar hasta Jesús. Ese Espíritu fue la que le hizo confesar a los pies del Señor y arrepentirse de lo que estaba haciendo. Aleluya. Y fue libre, fue sana, limpiada en ese momento por el Señor. ¿Qué Dios presentó ahí? Su amor incomparable. Dios presentó en ese momento su amor incomparable sobre esa mujer. Mientras que todos los demás que estaban alrededor, ¿qué estaban haciendo? Llamando inmundo lo que Dios estaba limpiando en ese momento. Tengamos mucho cuidado como iglesia. No lastimemos más la gente de lo que ya está lastimada. Tratemos con amor. Veamos lo que Dios puede hacer. Yo soy de las que siempre digo, veamos lo que Dios, porque yo sé de dónde Dios me sacó. Yo sé del hoyo que Dios me sacó. Yo sé cómo Dios me restauró. Hoy yo puedo decir y estoy de pie y puedo llevarte la palabra porque sé lo que Dios hizo conmigo. Me trató con amor, me levantó de mi pecado, me restauró, me limpió. Y hoy doy gloria a Dios por lo que ha hecho en mi vida. Y puedo ser testimonio de lo que Dios hace, de lo que Dios puede hacer y transformar en una vida. Pero a veces tendemos nosotros a apuñalar más a aquel que está en el suelo que levantarlo, que restaurarlo. Yo no veo restauración en él. Yo no veo que Dios pueda hacer. ¿Quién eres tú para decir que Dios no lo puede hacer? Si para Dios no hay nada imposible. Dios lo puede hacer. ¿Cuánta gente no ha sacado de la droga? ¿Cuánta gente no ha sido libertada de tantos pecados, de la prostitución, de tanta cosa? Dios lo puede hacer. No llamemos inmundo lo que Dios comienza a limpiar, sino sigamos trabajando con amor, porque Dios lo puede hacer. Esa es la limpieza que Él hace a través de su Espíritu Santo. Él limpia. Él restaura. Por eso Él dice, levántate y ve a casa del alfarero.
allí yo te voy a moldear, allí yo te voy a hacer una nueva vasija. Y cuando yo trabaje contigo, te restaure, te limpie, saque todas esas piedras de tu barro, haga una limpieza profunda a través del Espíritu Santo, tú vas a hacer una vasija de honra. Ese va a ser el resultado de Dios en tu vida. Una vasija de honra donde Él va a depositar su aceite, su Espíritu Santo, para que entonces comience a usarte para su gloria, para que comiences a llevar su palabra, para que comiences a trabajar en todo lo que Dios tiene bajo el propósito eterno que tiene sobre tu vida. Ese es el trabajo del alfarero. Ese es el trabajo de estar plantado en la casa de Dios. Que tú comiences a ser restaurado, limpiado y trabajado. Donde Él te va a moldear. Donde Él va a coger tu carácter, te lo va a cambiar, transformar. Para que te asemejes más a Él. Para que te parezcas más a Él. Para que moldearte a su corazón, a su forma, a su semejanza nuevamente. Porque saben que cuando estamos alejados de Dios, por el pecado de Adán, todos hemos sido separados de Dios, pero cuando llegamos, volvemos a adquirir esa semejanza. Cuando lo aceptamos, Él vuelve a darnos esa forma en Él, ese carácter que solamente proviene de Él. Él es el que transforma. Aleluya. Y seguí. Lo último que trae la limpieza de Dios es a través de la obediencia. Dios te da su sangre para limpiarte. Confiesas para ser limpio también de esos pecados. Su Espíritu Santo sigue trabajando, pero después tú tienes que mantener una obediencia para que sigas limpio en este caminar hasta que Cristo venga. Dice la palabra en 2 Corintios 7:1, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Esta perfección es un trabajo. Ahí sí nosotros tenemos que poner un esfuerzo en esa obediencia y en lo que Dios ha hecho en nosotros. Eso fue lo que te dije. Ahora te toca a ti obedecer. Ahora ya empezaste a caminar. El Señor ha trabajado contigo. Tú confesaste. El Espíritu Santo está trabajando contigo. Ahora te toca obedecer. Dice que te cuides de toda contaminación de carne y de espíritu. Esa es la obediencia. Dios ya te limpió. Confesaste, te limpió con su sangre, está trabajando con su Espíritu Santo en ti. Para que me puedan entender. Seguimos trabajando en esa perfección, en la santidad, en el temor a Dios. Pero para tú poder llegar a esa perfección continua, mantener el temor a Dios, tú te tienes que guardar de contaminarte de los placeres de la carne. Y dice ahí también del espíritu. Pero ¿sabe a lo que se refiere eso? De esas actitudes que se meten al espíritu. A veces de ese orgullo, de esa falta de humildad, de esas acciones que van en contra de Dios, a veces de la incredulidad, a veces de la falta de perdón. Eso es en el espíritu, eso trabaja en el espíritu. Entonces, ¿qué pasa? Él dice, cuídate de esas cosas, que no te contaminen después que yo te he limpiado. Después que yo he trabajado contigo, cuídate en obediencia de que nada de esto contamine la limpieza y la pureza que yo he puesto sobre tu vida. Y eso es el trabajo de nosotros, caminar en obediencia en su palabra, guardándote de todo aquello que no proviene de Dios. Nada que contamine lo que Él ha hecho sobre tu vida. Aleluya. Dice Juan 14:23 que Jesús respondió y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. Tienes que obedecer su palabra. La palabra dice que no seamos solamente oidores, sino hacedores. Ahora yo vivo en el Señor. Él me limpió, pues esa limpieza la guardo. Sigo guardando su palabra, camino en su palabra, vivo por su palabra. No solamente la escucho, sino que vivo por ella. Soy hacedora. Sigo y continúo trabajando mi vida en esa perfección, en el temor a Dios, que solamente viene a través de su palabra. Yo no puedo obedecer a alguien si yo no conozco sus mandatos. Tú en tu casa, como padre y como madre, tú tienes unas reglas para seguir. Tus hijos tienen que seguir eso y obedecer esas reglas en tu casa, ¿cierto o falso? Tenemos que seguir esas reglas. De igual manera es con el Señor. La palabra de Dios es clara. La palabra te dice a ti cómo caminar, cómo proyectarte, cómo accionar, qué debes de hacer, qué no tienes que hacer, de qué te tienes que guardar, cómo vas a agradar a Dios. Pues nosotros como hijos de Dios
nos toca obedecer su palabra y guardarnos de todo lo que la palabra dice que no nos conviene. Guardarnos de todo aquello que viene a hacer daño. La palabra es clara. Y usted me dice, ay, pero es que en la palabra no está la respuesta de todo. Error. Búsquela y la va a encontrar. En la palabra está la respuesta de todo lo que tú tengas que en cuestionamiento. Búscalo, ahí está. La palabra es la respuesta a todo lo que tú necesitas saber. Pero si yo no la estudio, si yo no la leo, si yo no la escudriño, si yo no estoy pendiente todo el tiempo a lo que la palabra me quiere decir, a la revelación que va a venir a través de su espíritu, a través de la palabra, no voy a saber cómo voy a manejarme y a evitar esa contaminación externa, para evitar que mi limpieza sea afectada. Esto es un trabajo, iglesia, un trabajo en nuestra vida. Queda poco tiempo, porque si hay algo que yo sé y no estoy dando fecha, es que Cristo viene ya. Y Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Qué te estoy diciendo? Viene por una iglesia limpia, por una iglesia sana. Viene el Señor. Yo no sé si tú puedes sentir lo cerca que está el Señor de su regreso. Porque todo me indica que está cerca. Que la iglesia está a punto de ser arrebatada. Y lo único que el Señor hoy nos viene a decir es que si hay algo que todavía, para que esas vestiduras estén blancas, sin mancha y sin arruga, saquemos lo que no proviene de Dios. Estemos rectos delante de Dios, limpio, lo dice su palabra. Viene por una iglesia sin manchas y sin arrugas. Y estas cosas de la carne y muchas veces del espíritu contaminan nuestras vestiduras. ¿Cuánto estás trabajando tú por lo que Dios ha hecho? Así que concluyendo, la limpieza espiritual es integral. Es en todas las áreas de nuestra vida. Y no solamente eso, es progresiva. Como te dije, hasta llegar a la perfección. Es progresiva esa limpieza. Dios sigue trabajando con nosotros todos los días a través de su Espíritu Santo. Todos los días esa sangre está vigente para que tú tengas esa limpieza y mantengas. Pero tienes que entender que la sangre nos limpió, que la confesión te mantiene limpio delante de Dios y que su Espíritu Santo te transforma de adentro hacia afuera y que la obediencia va a perseverar esa pureza y esa limpieza en tu vida. ¿Cuánto le vas a permitir al Señor trabajar en ti? Ponte de pie, iglesia. Mira lo que dice Efesios 5:27, a fin de presentársela. ¿A quién? ¿Quién le vamos a presentar? Ahí está hablando de la iglesia, a fin de presentársela a sí mismo. ¿A quién está hablando? A sí mismo, de presentársela a Cristo. Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arrugas, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Eso es lo que el Señor quiere sobre nuestra vida. A esa iglesia es la que Dios viene a buscar. A una iglesia limpia, a una iglesia sana, a una iglesia restaurada. Pero ¿sabes qué? Solamente en la casa del Padre, cerca del Padre, lograrás ese fin. Lograrás ver lo que Dios puede hacer. No te alejes de Él. Acércate cada día más a Dios. Si tú necesitas ser limpiado, dile: Señor, hoy crea en mí un corazón nuevo, un corazón limpio, que te agrade, Padre. Renueva tu espíritu recto dentro de mí, como decía el salmista. Pon un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu.
Díselo al Señor ahí. No quites de mí tu Santo Espíritu. Vuelve el gozo de tu salvación y el Espíritu noble que me sustenta. El Espíritu de Dios es el que te va a sustentar. Es el que te va a ayudar. Aleluya. Levanta tu mano ahí y habla con Dios y dile: Señor, Padre, gracias te doy. Gracias por lo que hiciste por mí. Gracias, Señor, por tu sangre preciosa, porque es la que me limpia, es la que me restaura, es la que me sana, Señor. Padre, gracias. Habla con el Señor ahí y dile: Padre, si hay algo que hay que limpiar, en esta hora lo confieso, en esta hora lo pongo delante de ti, en esta hora yo sé que esto tengo que confesarlo para que tú comiences a limpiar, para que tú comiences a sanar, para que tú comiences a restaurar. Gracias, Jesús. Gracias por tu sangre, Señor. Gracias por tu sangre, Señor, que nos limpió, Señor, que la derramaste por nosotros, Señor, para salvarnos, Señor, para limpiarnos, para sanarnos, Padre. No tires por suelo esa sangre preciosa. Si alguien desea la oración, puede pasar. Si hay alguien que necesita decirle al Señor: Señor, aquí estoy, te lo entrego todo para que tú trabajes y pongas un corazón limpio dentro de mí, para que tu espíritu no me deje, para que tu espíritu no se aparte de mí. Sí, Señor, hay poder en tu sangre. Santo, Santo, habla y levanta tu voz. Adórale, adórale a ese único Dios que derramó su sangre, que derramó su sangre, que derramó su sangre por ti. Aleluya. Súbelo al umbral. Hay un poder sobrenatural en su sangre. Dios les bendiga, familia de la fe. Hoy queremos compartir con ustedes un sueño que está tomando forma. Casa de Restauración Adonai está en construcción. Una visión dada por Dios que por fe hemos comenzado a caminar. Empezamos con solo un terreno, pero lleno de esperanza y de mucha fe. Y hoy, por la gracia de Dios, ya contamos con el piso y el techo levantado. Cada avance ha sido un acto de fe, una declaración de que Dios está edificando su casa entre nosotros. Como dice Salmo 127:1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y creemos que no hemos trabajado en vano, sino en fe, porque Jehová está en medio nuestro. Lo que ven es fruto de la fe y la obediencia a la palabra que el Señor nos dio. Hemos creído a su palabra y caminamos confiando en lo que Él empezó. Y sabemos que lo que Él empezó lo perfeccionará. Una casa para que generaciones vengan, sean salvas, restauradas y transformadas. Una casa donde adoraremos a nuestro Dios juntos. Esta es una casa destinada a ser lugar de salvación, restauración, transformación y adoración para todas las generaciones. Hoy entramos en una nueva etapa. La etapa de cerrar la estructura y avanzar en esta construcción santa. Una etapa de levantar las paredes, ventanas, puertas y todas las terminaciones necesarias para hacer realidad esta visión. Y para eso necesitamos manos y corazones que crean junto a nosotros. Necesitamos personas como tú que crean en esta visión y quieran sembrar en tierra fértil. Y para lograrlo necesitamos de corazones dispuestos a sembrar con fe y a invertir en la eternidad. Como dice la palabra en 2 Corintios 9, del 6 al 8, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde toda gracia. Tu semilla puede ser parte de un milagro. Lo que tú das, Dios lo usa y lo multiplica para bendecir a muchos. Ayúdanos a construir una casa donde la presencia de Dios habite y vidas sean restauradas. Te invitamos a sembrar en esta tierra fértil, donde muchas vidas
serán transformadas por el poder de Dios. Hoy puedes ser parte del cumplimiento de esta promesa. Sé parte de este milagro. Ayúdanos a levantar esta casa para la gloria de Dios y el servicio a su pueblo. Te invitamos a sembrar, a aportar o a donar, porque cada contribución cuenta, cada ofrenda es vida. Que esta casa se levante para su gloria y para su pueblo. Para hacer tu siembra puedes usar cualquiera de los métodos que aparecen en pantalla. Puedes escanearlo o entrar al link que se encuentran en la descripción. Puede ser a través de ATH Móvil o Stripe. Queremos agradecerte de parte de toda la familia de Casa de Restauración Adonai por creer con nosotros. Que el Señor te bendiga y multiplique tu generosidad.